Hola, mi nombre es David Cáliz, curador de la exposición Bajo el signo de Saturno, Adivinación en el Arte. Los invitamos a que vengan al Museo Nacional de Arte, Tacuba número 8, Centro Histórico. La exposición estará hasta el 15 de febrero del 2026. Una exposición que trata sobre la representación de las artes herméticas en el arte como una forma de dispositivo creativo dentro de los artistas a partir del espiritismo, la clarividencia, el tarot, la quiromancia, la astrología y el terror cósmico. La exposición se titula Bajo el signo de Saturno, Adivinación en el Arte. La referencia es de un ensayo que realiza la escritora Susan Sontag del mismo nombre, donde hace un análisis sobre la filosofía del pensador alemán Walter Benjamin, que se asumía bajo el signo de Saturno, el planeta de las demoras y derivas. Específicamente la cita que retoma de Walter Benjamin, el poeta filósofo alemán, que refiere a la influencia que el signo de Saturno ejerce sobre él como concepto de la melancolía, y hace todo un ensayo sobre la filosofía melancólica de Benjamin. Eso nos ayudó justo para también, a partir del pensamiento de Benjamin, su idea de las constelaciones, construir imágenes acerca de lo que representa la colección del museo con las temáticas que se abordarán directamente dentro de la exposición. Nos ayudaba a construir un puente de comunicación entre ese ensayo y el hilo conductor de la exposición, que es el concepto de la incertidumbre. Los seres humanos tenemos la necesidad de comprender el porvenir y en esa necesidad acercarnos a fenómenos culturales y sociales como las mancias, específicamente las adivinaciones, y con ello un espacio abierto, creativo, del pensamiento esotérico como una forma de dispositivo de creación. A partir de este título, dentro del MUNAL comenzamos a hacer una reflexión de cómo podíamos realizar una lectura del acervo a partir de resignificaciones de temáticas como puede ser la astrología, la alquimia, el misticismo, la quiromancia, el espiritismo. Todo esto surge a partir de la donación que realizan a MUNAL en el 2021 el arquitecto Carlos Santos en promesa de donación de la investigadora Lourdes Andrade, una carta astral que André Breton le realizó a Jan Schuster. El fundador del movimiento surrealista, Breton, tuvo muchísimas cartas astrales que realizó a lo largo de su trayectoria. Al MUNAL ingresó esa pieza. La exposición está constituida por 200 piezas. Van obras desde textiles, fotografías, pinturas, grabados, esculturas. Lo que nos interesa es poner al centro de la discusión la colección del Museo Nacional de Arte, la colección de instituciones hermanas como el Museo Nacional de San Carlos, Carrillo Gil, Museo de Arte Moderno, y tenemos, por supuesto, como datos y préstamos de instituciones particulares y colecciones institucionales como el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El primer núcleo se titula Nigromancia, invocar a los muertos. Refiere a este concepto que se viene realizando desde tiempos antiguos, el poder convocar a los espíritus para comprender el porvenir. Es a finales del siglo XIX en Europa, específicamente con Allan Kardec, conocido como el sistematizador del movimiento espiritista, que en un movimiento convulso también a partir de lo que implicaba la separación entre la Iglesia y el Estado, ingresa como una forma de doctrina religiosa, filosófica, ética y moral, donde se inscriben dos libros importantes, el libro de los muertos y el libro de los espíritus, uno publicado en 1857, que también refiere a una publicación literaria importante que son Las Flores del Mal de Charles Baudelaire, donde la estética decadentista, la búsqueda de una mirada distinta acerca de un mundo del progreso que no ha dado también las respuestas a la humanidad, se inserta muy bien en México gracias a intelectuales, políticos y pensadores como Refugio Indalecio González de Guadalajara, quien funda la primera revista espírita en México, una revista importantísima donde se realizarán estudios, pero también transcripciones de los movimientos espiritistas. Personajes importantes de la cultura y la política participaron como Santiago Sierra, Justo Sierra, el mismo Francisco I. Madero, quien fue un gran creyente del espiritismo, que lo conoció en París. En sus memorias de 1909, él mismo relata lo que implicaba para él la importancia de este movimiento, no solamente como una doctrina religiosa, sino específicamente como una formación filosófica y moral. Las obras que reunimos aquí van del acervo de la colección del museo, específicamente el acervo bibliográfico Ricardo Pérez Escamilla, sobre las caricaturas antimaderistas que se hacían
por la referencia que tenía Madero hacia el espiritismo, pero también obras de la colección de la gráfica, como es Manuel Manilla y el propio José Guadalupe Posada, artistas de la gráfica que popularizaron el movimiento espiritista, que había sido solamente integrado hace unos cuantos en las élites o en los intelectuales, pero que llegó también a permear a la cultura popular en México. Cuando me refiero a Allan Kardec como sistematizador del movimiento, es que él categoriza los conceptos del espiritismo. Como decimos, el espiritismo es una cuestión antiquísima: nigromancia, necros significa muerte, mancia, adivinación. Kardec fue un pedagogo, alumno de Pestalozzi, fue un personaje importante que ayudó a comprender estos conocimientos del espiritismo para tener dos libros. Uno es el libro teórico, por así decirlo, que es la doctrina religiosa filosófica, que es el libro de los muertos, y otro el libro práctico, que es el libro de los médiums, donde se explica cuáles van a ser también los procesos y metodologías para poder contactar a los espíritus. Una de las piezas que nos hizo favor de prestar el Museo de Historia del Castillo de Chapultepec es el retrato de Francisco I. Madero, que, como comentábamos, fue un personaje de la política mexicana que se interesó en el espiritismo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando tiene la posibilidad de viajar a Europa, integra e ingresa a varias de las sesiones espíritas. El Centro de Estudios de Historia México-Carso cuenta con la Biblioteca Espírita de Francisco I. Madero. Esto significa que ahí podemos encontrar vestigios hemerográficos, bibliográficos, de todo lo que implicó un conocimiento profundo sobre textos alquímicos, herméticos, espíritas, que le ayudaban a Francisco I. Madero a poder también tener un entendimiento de las implicaciones del espiritismo. En las propias memorias de Madero comenta que quien le otorgaba también esta posibilidad de contactarse con los muertos es su hermano menor, fallecido, de nombre Raúl, quien en los propios escritos Madero menciona el interés que él tenía acerca del movimiento y también acerca de los conocimientos no occidentales, específicamente del Bhagavad Gita, por ejemplo, un conocimiento importante de la religión budista e hindú, que para él era fundamental en su formación espiritual. Madero también fue responsable de auspiciar una revista muy importante titulada Helios, una revista de principios del siglo XX que refiere también al movimiento espiritista. Y con ello, cuando decimos refiere, fueron difusores importantes en medios escritos, donde se propagaban de manera importante no solamente en la Ciudad de México, sino en otros estados de la República, llegando a haber varias sociedades espíritas durante todo el siglo XIX. Y una mujer fundamental también para conseguir la emancipación de la mujer en México fue Laureana Wright, quien participó también como miembro de la Sociedad Espírita Femenina y que también ayudaba a entender cómo se diseminaba el espiritismo dentro del interior de la República. Son piezas que nos prestó el Museo Regional de Guadalajara. En algunas referencias de Ixca Farías, de José Guadalupe Zuno, se comentaba que que ahora es el Museo Regional de Guadalajara, a partir de este pequeño grupo denominado Los Viajeros de la Tierra y el Círculo Bohemio, se hacían pequeñas sesiones espiritistas, fotografías de Lina, de la Fototeca Nacional, que nos hicieron prestar para entender también las prácticas espíritas y la fotografía espírita, fotografías de Juan Guzmán. Hans Gutmann fue un fotógrafo alemán que llega aquí a México, que se cambia el nombre y que hace varios reportajes para poder registrar lo que implicaba el movimiento espírita en México. Hasta la década de los años 80, en el siglo XX, se realizó la última Congreso Internacional de Espiritismo. Y para que tengamos presente la importancia de este movimiento, Brasil es la segunda religión más importante después de la religión católica, en uno de los países más grandes de América Latina. Lo que esto implica y lo que nos interesa en el museo es poder entender cómo este tipo de pensamientos y de historia de las ideas en ciertos momentos permeó también en la actividad creativa de varios artistas, como Leonora Carrington, por ejemplo, que nos regala esta litografía de los años 90, estas sesiones también con figuras antropomórficas, los animales, toda la tradición celta que refiere a Leonora Carrington y toda su influencia del surrealismo, que será muy importante cuando llegue aquí a México, exiliada con un grupo de artistas que serán fundamentales como Benjamin Pérez, Leonora Carrington, Katy Horna, José Horna, y este grupo de surrealistas que en México entenderán la importancia de los conocimientos místicos. Este es el segundo núcleo, está dedicado a la clarividencia. Se divide en dos subnúcleos, el concepto de la quiromancia y la cartomancia, el arte de adivinar a partir de la lectura de las manos y del tarot.
Tenemos una parte dedicada a libros antiguos de Athanasius Kircher, que es uno de los principales alquimistas, egiptólogos, pero también científicos, donde la alquimia y la ciencia iban de la mano. Referencias fotográficas del maestro Romualdo García Torres, otra vez Manuel Manilla y José Guadalupe Posada, y libros importantes también de la colección del Munal como La portentosa vida de la muerte y El agorero moderno. Es una pieza que refiere a la alegoría del conocimiento profano. Como ustedes saben, la alquimia es la ciencia que se encarga de transmutar los metales pesados en oro, pero en realidad es una metáfora de la materialización del espíritu y la espiritualización de la materia. Lo que implicaban estos conocimientos en la antigüedad era acerca del oculto, lo místico, donde desde la perspectiva religiosa se convertían en conocimientos paganos. Lo que tenemos aquí es un anónimo del siglo XVII francés que refiere a estos personajes un poco endemoniados, quimeras, diablillos, ¿no? Que están otorgándoles conocimientos específicamente de astrología, de astronomía también, de alquimia, el concepto también del micro y el macrocosmos, lo que es arriba, lo que es abajo, ¿no? A partir de estas piezas que son muy interesantes también que se pudieran integrar a la colección con estos diálogos que se construyen entre instituciones particulares y lo que tenemos dentro del propio museo. Es un tapiz de Leonora Carrington. Nos interesa recuperar también la figura de las mujeres artistas. Dentro de la exposición tenemos una buena cantidad de mujeres que están representadas con obras. Leonora Carrington, Remedios Varo, Alice Raón, Lola Álvarez Bravo, Lola Cueto, Eugenia Martínez, que es una artista contemporánea. Nos interesa también construir este vínculo de la importancia de estas mujeres en el movimiento surrealista. Este tapiz, que además refiere mucho a una obra que resguarda el Museo de Arte Moderno, denominada Reflexión en el Oráculo, donde habla de estos encuentros sobre también los animales espirituales como una forma de acercarse hacia otro tipo de conocimientos, que es lo que nos interesa. El esoterismo como un dispositivo creativo para los surrealistas fue fundamental y también para la literatura. Siempre comento que hay un libro del escritor italiano Italo Calvino, que se llama El castillo de los destinos cruzados, que realizó a partir de las tiradas del tarot. Él utiliza el tarot como una forma creativa más que una forma adivinatoria, y eso ayuda también a construir una obra literaria. O pensemos en la literatura mexicana con Salvador Elizondo. Él utiliza el I Ching para poder realizar su novela de Farabev, Crónica de un instante. Hay muchas relaciones en términos de literatura, adivinación, pintura, escultura, y dentro del museo intentamos que varias disciplinas pudieran estar presentes dentro de la muestra. Pues más bien es una influencia natural en términos de la creación artística. Si lo pensamos en la música, Gustav Holst realiza unas sinfonías que se llaman Los Planetas, que es una obra musical que refiere a cada uno de los planetas, pero que tiene una connotación mística. Saturno es una composición mucho más lenta, grande, como se comporta justo el planeta, y también composiciones de un músico español por cada uno de los arcanos. Lo que nos interesa en el Munal no es ni desacreditar ni legitimar este tipo de conocimientos, sino entender que fueron fundamentales en ciertas etapas históricas y que muchos de los artistas recuperaron estos conocimientos. No significa que todos ellos o alguno de ellos estuvieron interesados o creían directamente en ellos, sino que para algunos simplemente fue metodología y para otros tantos sí fue un caso muy serio. Pensemos en Leonora Carrington, Remedios Varo, en el propio Dr. Atl, que fue un gran adepto a la teosofía, y hay otros que simplemente fue una forma de metodología creativa para sus obras. Yo creo que es lo mismo, pensemos en los parnasianos, pensemos en los simbolistas, en Baudelaire, pensemos en Rimbaud, pensemos en José Juan Tablada, en Gutiérrez Nájera. Habrá algunos, como Tablada, que estará muy cercano a la filosofía budista, habrá otros que lo utilizan también como un pretexto literario, donde pensemos en Amado Nervo tiene un texto bellísimo que se llama Fotografía Espírita, y es una crónica de una fotografía de un espíritu, pero en realidad es una burla. Entonces él también utiliza el tema como pretexto, no quiere decir que él cree en el espiritismo, sino simplemente es algo que está en el ambiente, que tiene que ser explorado desde diferentes disciplinas, la literatura, la música, la pintura, la escultura, cada uno siempre pensando en el contexto histórico en el que se desarrolla. Las piezas son Romaldo García en la fotografía, Athanasius Kirchner, que es uno de los artistas, escritores y místicos más importantes del siglo XVII, fotografías también de la magia como forma de espectáculo, por ejemplo, Fu Manchu, que en la década de los años 50 se convirtió en el estereotipo del oriental, ¿no? De un místico.
Este núcleo está dedicado a la quiromancia. Quiros en griego significa mano, mancia, adivinación, el arte de leer el futuro a partir de los pliegues y los montes de la mano. Nos recibe la escultura de Leonora Carrington titulada The Palmist. La última etapa también artística y creativa del artista es una pieza que realizó varios vaciados de ella y que se encuentran en varios lugares de la República. Nosotros trajimos esta obra del Parque Bicentenario de Texcoco. Nos refiere a esta mujer que además tiene caras dentro de la mano, lo que implica el conocimiento del porvenir a partir de este personaje que es un híbrido entre animal y mujer, pero que también tiene una túnica, una especie de sacerdotisa, lo que implica también un conocimiento trascendental para lo que Leonora Carrington entendía en términos del sincretismo, tanto del surrealismo como de los pueblos originarios. Y ella nos recibe para transitar en piezas también de la fototeca, libros de la publicación Zigzag, algunas revistas surrealistas como Minotauro que fueron importantes, la propia Lotería Nacional de Adolfo Bess Mugart, y otorgamos, por ejemplo, a la gente estas herramientas que nos parecen importantes. En esta parte de aquí, junto con el equipo de diseño, realizamos infografías en cada uno de los espacios para brindar a la gente herramientas del conocimiento de tratados y manuales serios del siglo XVII y del siglo XIX, sobre cómo pueden identificar las líneas de la mano, los montes de la mano, y cómo entender que estos conocimientos permearon las publicaciones del siglo XX, como la revista Zigzag, que se preguntaba qué le deparaba el futuro al torero de la época, a la señorita de la época, y hacían análisis puntuales de su porvenir, o las fotografías de esta adivinadora conocida en la década de los años 30 como Zulema Moraima, que fue muy importante para las celebridades de los años 30, donde se realizan lecturas de la mano, o la institucionalización de la suerte, como es la Lotería Nacional, con esta publicidad de Adolfo Bess Mugart, o los libros del almanaque del Excelsior, donde dice, en las líneas de la mano del hombre está la suerte, y se publicitaba la Lotería Nacional, junto con algunas piezas de una gran calado con artistas como Saturnino Herrán, Teresa Morán, Rafael Ponce de León en su etapa parisina, consultando una cartomántica, las piezas también del tarot de Madame Adèle Moureau, que es una tarotista de finales del 19 que hace un tarot quiromántico, donde recupera lo mejor de estos conocimientos, la astrología, la quiromancia y el tarot. Tere Morán, una artista mexicana de Puebla, de la década de los años 50, que trabaja el tema de la transhumancia, y la etapa parisina de Rafael Ponce de León, junto con Saturnino Herrán, que es muy bello entender que Herrán probablemente haya conocido a Virginia Fábregas para realizar este afiche publicitario de la obra de teatro titulada La Mujer X, una obra de teatro de 1917 que se presenta en el Teatro Abreu. Herrán fallecerá un año después, en 1918, a la edad de 33 años. Es un artista que era muy prometedor para la plástica mexicana, el gran constructor de la identidad nacional, pero que aquí nos regala un retrato decadente, modernista, de la mirada de la mujer, ¿no? Las cartas tirándose, haciendo alusión al azar. Es una pieza muy atípica para la temporalidad en la que la está pintando, porque recordemos que para ese tiempo Herrán está pintando Nuestros Dioses, el famoso tríptico que iba a estar destinado para el Palacio de Bellas Artes, bueno, para el Teatro Nacional, y que está también experimentando como un cartelista, muy a la Toulouse-Lautrec, por ejemplo, si lo queremos referir a la pintura europea. Este núcleo está dedicado al tarot. Dentro de la importancia de construir los diálogos con la colección, hacemos una pregunta importante al público en una de las fichas. ¿Qué tienen en común Alberto Durero, Roberto Montenegro, Baltasar Echave y Vía con los 22 arcanos del tarot? Y desde la perspectiva de Carl Gustav Jung sobre el concepto del arquetipo, esta idea o imagen que está enraizada en el inconsciente colectivo de todos nosotros, como el diablo, el padre, la madre, se pueden trazar lecturas de la cultura de las imágenes con Durero, con Montenegro y con Echave y Vía, retomando los conceptos y los arquetipos de los 22 arcanos que aparecen en el tarot de Marsella. El diálogo lo construyen con unas fotografías de José Raúl Pérez, fotógrafo mexicano que en el 96 con este ejercicio gana la Bienal de Fotografía en el centro de la imagen. Él se pregunta si los 22 arcanos del tarot fueran chilangos, ¿cómo se verían? Nosotros contactamos al artista, nos dio la posibilidad de traer sus obras, que justo este año cumplen 30 años de que fueron realizadas, y lo que nos regala es, por ejemplo, una visión fantástica de que si va a hablar del concepto del ermitaño,
se va a las librerías de donceles y fotografía a un librero, o si va a hablar de los enamorados, se va a la calle de Honduras y Chile, donde está el vestido de las novias y genera unas fotografías fantásticas, o el caso del colgado en una carnicería, la reinterpretación del arquetipo de los 22 arcanos trasladado desde la imagen. Algo también interesante en cuestión museográfica es que el montaje lo hicimos a partir de una tirada del tarot con museografía. Eso nos parecía fundamental porque si hablamos que la exposición, su hilo conductor es la incertidumbre, esta idea de controlarlo todo dentro del montaje queríamos desarticularla en el proceso curatorial. Y esta pieza de Eugenia Martínez es una artista regiomontana contemporánea que es muy bella, es una pieza fantástica, prácticamente realizó de manera artesanal el tarot de Marsella, que es uno de los tarot más populares, recupera de manera el proceso de serigrafía, la hoja de oro. La obra se llama Para despatriarcalizar la fortuna. Es una pieza de perspectiva feminista, donde alrededor de cada una de las cartas es casi imperceptible, pero hay premisas de la lucha feminista. Se alcanzan a leer, por ejemplo, cómo se llega a la igualdad y la justicia. Aunque soy mujer, no puedo ver por mí misma ni por ninguna otra mujer. Hay una cuestión también de premisas que están alrededor de cada una de las cartas. La mesa, que es una cosa impresionante, está tallada a mano. Tiene las patas de león, de águila, de ángel y de buey, que refiere al tetramorfos, los 4 evangelistas en la religión católica, pero que refieren a la última carta del mundo, del tarot, donde también aparecen estos personajes, y en medio es un carrizo que surge, porque le interesa también recuperar desde el texto de Rosario Castellanos, que además es muy bello. Alrededor de la mesa está grabado en letras la frase: sobre el cadáver de una mujer estoy creciendo, en sus huesos se enroscan mis raíces, y de su corazón desfigurado emerge un tallo vertical. Y la mesa evidentemente está quemada porque es una crítica a la quema de brujas, ¿no? De este desconocimiento en la época antigua y todo lo que implica la importancia simbólica y trascendental del tarot, donde se dialogan un tarot contemporáneo de los 2000 con un tarot de los 90, pero con piezas de la colección del museo que construyen la dinámica de la lectura de la imagen desde perspectivas de la historia del arte. Esta obra es parte de la colección Baltasar Echavarría, un artista novohispano fundamental, que además tenemos un gran legado de la dinastía de los Echave en el Museo Nacional de Arte. Nos funcionaba muy bien poder integrar parte de lo que es el acervo del museo en todas sus temporalidades, arte virreinal, siglo XIX y siglo XX. Lo que comentábamos de la lectura del arquetipo desde la perspectiva de Carl Gustav Jung es que el concepto o la geografía, la vida de los santos de San Pablo y San Antonio Ermitaño, se empalma muy bien con la idea del concepto del ermitaño en la carta del tarot. Aquel que se aparta, el anacoreta, el que mira hacia sí mismo, el que se integra a sí mismo. Estas lecturas son las que nos ayudan a ver las obras del museo de una forma diferente, reinterpretándolas desde la mirada de la alquimia y en este caso desde el tarot. Por eso colocamos aquí 3 artistas importantes de temporalidades totalmente distantes y nos ayudan a integrarlas, que es lo que queremos. Que la gente pueda ver estas obras, que las ha visto muchas veces en la colección, pero reinterpretadas bajo estos conceptos. Baltasar Echavarría, el maestro Alberto Durero del Museo Nacional de San Carlos y la carpeta que Montenegro hace en 1910 en París, que es una cosa bellísima sobre distintos personajes que refieren también en términos simbólicos y arquetípicos a lo que pueden ser los 22 arcanos del tarot. Una de las piezas que se integra al recorrido dedicado al tarot es la obra del maestro Pedro Friedeberg, artista que también estuvo muy integrado en las disciplinas surrealistas y que desde diferentes latitudes, escultura, pintura, serigrafía, grabado, reflexionó también desde las tradiciones de la cábala, ¿no? Judeocristianas, lo que implica también una reconfiguración de cada uno de los arcanos mayores. En este caso solamente elegimos por cuestión de montaje, para que no pudieran justo porque como las piezas son muy grandes, solamente elegimos 20 de los 22 arcanos, y a diferencia del tarot chilango, que fue una tirada para que se construyera de manera azarosa, aquí para que el público lo entendiera, iniciamos con la carta número 0, que es el loco, partiendo ya hasta la 19.
¿no? Para que también el público pueda entender un poco como los caminos y cómo hay una repetición constante dentro del arquetipo de la imagen, por ejemplo en el carro, que se refiere al tarot de Pedro Friedeberg, pero en el de Marsella de Eugenia Martínez, pero también en el tarot chilango del maestro Raúl Pérez. Esto nos ayuda también a ver cómo diferentes artistas de diferentes temporalidades recuperaron este tipo de conocimientos para plantear sus propuestas estéticas. Estamos en el tercer núcleo, titulado Astrología, consultar las estrellas. Este núcleo refiere la exposición, el título inicial, bajo el signo de Saturno, sugiere que todos nosotros estamos bajo la influencia de un astro y que esto pudiera determinar o no la personalidad, carácter o inclusive porvenir de cada personaje. Más allá de la creencia o no sobre esas tradiciones astrológicas, lo que nos interesa platicar es que es parte del inconsciente colectivo de todos nosotros. Si nosotros preguntamos el signo zodiacal de la gente que está en salas, estoy seguro que nadie dudará de su signo, porque sabe perfectamente que es parte de la cultura que se ha construido por más de 3000 años. Obras como El Corcito, con el Planisferio Celeste de 1940, donde coloca también la importancia de cuál es la posición que ocupa el hombre frente a la vastedad del universo, el sistema ptolomeico versus el sistema copernicano, un sistema geocéntrico versus un sistema heliocéntrico, todo un conocimiento hermético, alquímico, simbólico, arquetípico, iconográfico de lo que es los planetas, los signos zodiacales. Pensemos que esto es algo que ha sido constante en varios artistas. Es un conocimiento que para principios del siglo XX era común para muchos y muchas artistas mexicanos y del extranjero. No es gratuito que para esta época el maestro Juan O'Gorman también esté pensando en la Biblioteca Nacional sobre el sistema ptolomeico y copernicano y lo que implica la posición que ocupa el hombre frente al universo. Los surrealistas, Breton específicamente, diría: vivimos en un mundo hiperracionalizado. Y si la razón nos ha llevado a la guerra, tendremos que darle paso al inconsciente, a la no razón, al azar, al sueño, al onírico, a las posibilidades mágicas. Por eso a Breton y a muchos surrealistas les interesa explorar la astrología, el tarot, como una forma distinta de distraerse o evadir esta realidad compleja para poder plantear mundos posibles desde la escritura, la poesía, la pintura. Esta es la pieza responsable de la exposición. Esta es la carta astral que donaron al MUNAL en el 2021. A partir de esta donación se hizo un trabajo de justificación para que la obra entrara al acervo del instituto. Yo menciono que esta obra tiene un carácter ambivalente porque es un documento histórico, pero a la vez es una obra de arte. Esto es importante porque también en la exposición lo que intentamos recuperar en términos curatoriales es regresarle su carácter imaginativo a los documentos y su carácter histórico a las obras de arte. Cómo podemos jugar con estas lecturas dentro de las obras. Es una pieza maravillosa que decimos, la realizó André Breton, padre del movimiento surrealista. Está dedicada a Jan Schuster, también poeta surrealista, que llegó al museo como promesa de donación de la investigadora Lourdes Andrade Vilchis, una de las principales investigadoras del surrealismo, muy cercana a Liz Raón, muy cercana a Jan Schuster, y que nos refleja el interés de Breton de realizar cartas astrales a compañeros de su generación. Breton hacía cartas astrales para Paul Eluard, para compañeros surrealistas, pero también hacía cartas astrales de poetas del 19, como Víctor Hugo. Este conocimiento se ha perdido de manera importante. Ahora podemos entrar a internet, colocamos hora, fecha de nacimiento, lugar, y tenemos nuestra carta astral en 2 minutos. Hacer esto de manera manual implica un conocimiento aritmético, matemático, geométrico, alquímico, místico, simbólico, religioso. Vamos, hay toda una tradición ahí para poder justificar lo que implican cada una de las 12 casas, cada uno de los signos zodiacales, el ascendente, la media luna, todo lo que esto implica en términos alquímicos, está marcado, vamos, con un precedente de poetas y de escritores que estaban muy interesados en estos conocimientos. Dentro de este núcleo conseguimos 3 cartas astrales más. Una proviene de la colección del Museo de Arte Moderno, que es una carta de Remedios Varo, que es más bien una carta de transición, no una carta natal, justo en la era en la que se encontraba la era de Acuario, por eso todos los planetas están alineados en este espacio. Una pieza muy atípica que es de la colección de El Estanquillo, o sea que perteneció a Carlos Monsiváis, y que eso llama mucho la atención, que es la carta astral del poeta mexicano Ramón López Velarde, y la carta astral que se realizó el maestro Pedro Friedeberg, que refiere al conocimiento, por supuesto, de lo que es la alquimia, la mística y la astrología, pero también la cábala,
¿no? Con su tradición judía, con todo lo que implica también la tradición hebreo-judaica, a partir de conceptos como la máquina de pensar de Raimundo Lulio, que aparece aquí, o las representaciones simbólicas de lo que es la cábala a partir de la imagen, que también es una forma de conocimiento muy antigua y muy interesante sobre estas dinámicas místicas. Esta es una pieza de la colección que ingresó como donación en el MUNAR en el 2015. Se llama Los Reyes Magos, del artista duranguense Ángel Zárraga. Es una pieza que se inscribe en el núcleo de astrología Consultar las Estrellas, porque si bien habla de un pasaje de la tradición bíblica que es la adoración de los Reyes Magos, en términos alquímicos y en términos de los evangelios apócrifos, ya lo diría el maestro Ernesto de la Peña en estas grandes reflexiones que hace sobre la consulta de las religiones, los Reyes Magos también son considerados como zoroastros, magos en el conocimiento de la astrología, donde la estrella de Belén es la que les va a indicar el nacimiento y la llegada del nacido bajo el signo de Capricornio, que es el niño Dios, que gobernará en ambos planos, en el aspecto terrenal y en el aspecto celestial. Es una reinterpretación totalmente atípica de la tradición religiosa, es sumamente erótica, es muy orientalista, se entiende también, es 1910, le está pintando en París, hay una influencia directa de lo que implican los modernismos europeos, pero también hay una influencia directa de las tradiciones mexicanas. Lo que son los regalos del niño Dios, la mirra, el incienso y el oro, están resguardados en lacas michoacanas, ¿no? Artesanía popular mexicana. Los ropajes también aluden un poco como si fueran estas pequeñas lacas. Y lo que implica también la importancia simbólica de estos elementos, ¿no? Que ya lo refiere el maestro de la Peña. Ernesto de la Peña diría que la mirra, ¿no? Reconoce su incienso y su carácter sagrado, el oro, que es el material que dominará en el mundo terrenal, pero también el incienso, ¿no? Como esta cuestión mística y aromática. Entonces es una pieza de la colección que también nos ayudaba a construir este vínculo con lo astrológico, porque la estrella de Belén es la que dicta justo la llegada del personaje. Esta es una pieza del artista Manuel Rodríguez Lozano, se titula Las Parcas, o también conocida como Las Tres Moiras, personajes mitológicos de la tradición griega que aluden a la posibilidad de interrumpir la vida de los hombres cortando los listones. Esta pieza también habla del pensamiento trágico, del cuestionamiento constante que se hacen los griegos sobre, ¿es en realidad el destino algo que ya está marcado? ¿Hay posibilidad de libre albedrío? Pensemos en la tragedia de Edipo Rey, si él pudiera deshacerse de este destino que se le ha indicado a partir del oráculo de la Esfinge. Es una pieza de un artista mexicano muy importante, miembro de los pintores contemporáneos, una estética totalmente diferente a la que se había construido con la estética hegemónica del muralismo. Son artistas que están muy cercanos a la literatura universal de André Gide, de Oscar Wilde, ¿no? Del propio Baudelaire, y que en México también tiene una revisión importante desde lo universal y que nos ayudaba a construir también como para 1936 Rodríguez Lozano está reflexionando también sobre este concepto que aborda muchas temáticas: destino, muerte, tragedia, cuerpo, sexualidad, ¿no? Que eso también es muy importante dentro de la obra de los contemporáneos y que se inscribe muy bien en el núcleo dedicado a la astrología, sobre todo por esta idea de los destinos que están marcados. Esta es una pieza del escultor, artista, publicista, ebanista José Horna, esposo de Katy Horna, fotógrafa húngara. El maestro español también llega aquí a México, él es muy amigo también de Leonora. De hecho, su hija se llama Nora por honor a Leonora Carrington. Él realizó varias esculturas donde reflexiona sobre los signos zodiacales. Nosotros identificamos 3, Tauro, Libra y Escorpio. Tuvimos la fortuna de que nos prestaran esta pieza, donde refiere directamente al signo destinado a la tierra, a la melancolía, Tauro, ¿no? Recordemos que Juan Rulfo era Tauro, ¿no? Muy cercano también a los conceptos de la muerte. Es muy bello porque el maestro José Horna integra también esta dinámica de los espejos para observarnos, ¿no? En la propia pieza, la dinámica también alquímica de la antropomorfización del animal, y es uno de los artistas que ha sido poco reconocido,
que sucede a la inversa. Katy Horna ha eclipsado un poco la figura de José. Katy es una estupenda fotógrafa, una fotógrafa surrealista impresionante, y José también tuvo una actividad escultórica muy bella. Estamos en el último núcleo de la exposición, se titula Terror Cósmico. Su nombre viene de una pieza que resguardamos en la colección, del mismo nombre del maestro Rufino Tamayo, pintada en 1954. Terror Cósmico habla de la incertidumbre sobre el porvenir, y con ello un primer miedo que a principios del siglo XX, por eso iniciamos el núcleo con una pieza de José Guadalupe Posada, Dialoguito de Mamá Tierra con Cometa Halley, donde se creía que la destrucción del mundo pudiera ser implicada por un fenómeno natural, como puede ser un cometa, un planeta, una inundación, un terremoto. Pero para la década de los años 30, 40, la destrucción del mundo ya no está asociada a un elemento natural, sino, lo diría el Benjamin, estamos viviendo el goce estético de nuestra propia autoaniquilación. Es el hombre el encargado de aniquilar justo al mundo, y con eso parte del terror. Dentro de las diferentes disciplinas que queremos explorar, tanto en la pintura, el grabado, la fotografía, hay una película que sintetiza muy bien este concepto del terror cósmico, que es la obra de Roberto Gabaldón, En la palma de tu mano, con argumento de Luis Espota y el guión de Pepe Revueltas, que eso me parece fantástico. Es una crítica a la modernidad, al progreso, donde el texto menciona: el hombre lo ha conseguido todo, ha conquistado los aires, el mar, ha liberado la energía nuclear. Es una película de los años 50, entendamos el contexto histórico sobre la Guerra Fría y lo que implica también esta idea. Y Arturo de Córdoba es un filósofo que en realidad es un impostor, pero que se vale de estos conocimientos esotéricos para hacer entender que el hombre lo ha podido controlar todo menos el porvenir, y que el futuro siempre ha sido una constante de miedo. Y por lo tanto es una de las películas catalogadas también como de terror, por así decirla, como no de este cine negro mexicano, pero que nos ayuda a entender muy bien el contexto histórico en el que fue inscrita y cómo esto también se refiere a la cinematografía, donde sobre estos temas podemos encontrar la película también de Benito Alarraqui, Espiritismo, de la década de los años 60, y así en cada uno de los ámbitos literarios. Esta pieza tiene un anverso y un reverso que es maravillosa. Esta pieza es del 21, es la etapa de Atl, donde está realizando los murales del exconvento de San Pedro y San Pablo, que después serán destruidos. Pero también nos habla de la influencia que tuvo Dr. Atl de la propia Nahui Olin, que es una gran lectora de Nietzsche, es una gran lectora de Henri Bergson, es una gran lectura también de las innovaciones tecnocientíficas y tecnológicas de la época, libros como Energía Cósmica, libros como El hombre más allá del universo, que implica también un conocimiento esotérico, es fundamental para poder acercarnos a estos artistas de la primera década del siglo XX y que tienen un acercamiento hacia los conocimientos esotéricos. Esta es una pieza de Dr. Atl, un paisaje nocturno de 1922. Es una obra que también nos habla de lo que mencionábamos sobre su acercamiento a la teosofía. Teos, Dios, Sofía, conocimiento. Esta idea de poder acceder a lo teológico desde experiencias estéticas que él se proporcionaba a partir de ascender a las montañas, de momentos específicos donde el concepto de lo sublime detona siempre un carácter ambivalente. Puede ser un profundo dolor, pero a la vez un profundo placer. Y estos elementos de lo sublime, Atl los encuentra siempre en la naturaleza. Una naturaleza terrorífica, como puede ser la erupción de un volcán, pero una naturaleza sublime, como puede ser una noche estrellada donde alcanzamos a verificar el firmamento. Estas pulsiones de la naturaleza, de lo sublime, para Atl son fundamentales en la construcción de provocarse experiencias estéticas que se vinculen a lo sagrado, y con ello tener tanto paisajes como visiones también de la propia reflexión de la luz, que no solo tiene que ver con lo teosófico, sino también con lo científico. Son los momentos en los que decimos que la ciencia y los conocimientos teosóficos, alquímicos, están muy emparentados. Remedios Varo fue un artista que llega a México por consecuencias de la guerra, una generación de artistas surrealistas, que ya implicaba es un acercamiento al inconsciente, un acercamiento al interior, a las profundidades de sí mismo, donde su integración con la naturaleza, con lo onírico, que son los sueños,
con la dinámica también de la animalidad, con la dinámica también de lo que implica un grupo de artistas de diferentes disciplinas, como puede ser en el teatro Alejandro Jodorowsky, en la fotografía Katy Horna, en la pintura Remedios Varo, Leonora Carrington, en la escritura Benjamin Peret, una cantidad de artistas que llegaron con un entendimiento de que la guerra lo había modificado todo y que lo fantástico ahora también tenía una cabida importante. Imaginar mundos diferentes a la realidad que se ha construido desde lo racional es la tarea que tienen estos artistas. Posibilidades dentro de la pintura donde parece que hay una exageración o que no son cosas posibles. Esta es la gran virtud de ellas, hacer del ordinario algo extraordinario, llevándolo al límite. Lo que decimos sobre artistas que son exiliadas y que vienen de otras latitudes, con un conocimiento muy personal, en el caso de Remedios Varo, española, pero que trae toda una tradición del sincretismo de lo que conocerá en México. El caso de Leonora Carrington, inglesa, pero que conoce la mitología celta, pero que cuando llega aquí a México hay también un acercamiento a la poesía. Pensemos en Antonin Artaud y lo que implica el viaje a los tarahumaras. Son estos los artistas que van a dar posibilidad de lo mágico y sagrado para que se visualicen en estas posibilidades del surrealismo. Hicieron una exposición en Chicago de Remedios Varo, donde hicieron estudios materiales de las obras y se dieron cuenta que Remedios Varo utilizaba cuarzos, los ponía a cargar durante toda la noche y después los molía dentro de su integración pictórica alquímica. Cuando hacen los análisis matéricos se dan cuenta que la materialidad no solamente es óleo, sino que ahí también hay restos de cuarzos, lo que implica eso en términos alquímicos, del proceso, ¿no? Del opus nigrum, de la creación de la obra, es muy importante porque no es gratuito que ella quiera integrar una esencia ahí que es mística dentro de las obras. Tenemos la fortuna de tener aquí la locomoción acuática. En términos museográficos, si se fijan, los colores aquí son mucho más tenues. Queremos generar en el público esta noción de lo cósmico, son menos obras, hay más espacio, los colores son más fríos. Esta pieza que tengo a mi espalda es del colectivo regiomontano Tercero un Quinto, la obra se llama Efemérides. Es un recordatorio sobre la imposibilidad de comprender el porvenir y las coincidencias inexplicables del 19 de septiembre de 1985, pero también del 19 de septiembre del 2017 y del 19 de septiembre del 2022. Lo que tenemos ahí es el mapa astronómico del momento exacto del 19 de septiembre a las 7 de la mañana, el momento del sismo. Es justo las constelaciones que se alinearon en ese momento y toda la madera que tenemos ahí es la recuperación de los edificios que se cayeron, bueno, de algunos de los edificios que se cayeron en el sismo del 2017. Lo que planteamos aquí en este último núcleo es que el ser humano entienda la inconmensurabilidad del universo, lo impresionantemente, lo que diría Kant, lo sublime matemático que implica entender cuántas estrellas hay en el universo y lo finito que el hombre puede ser frente a esta magnitud. Referente a ello, por eso la exposición cierra solamente con 4 piezas de 2 artistas, Rufino Tamayo y Matías Geritz. En este último espacio, que otra vez nos invita más allá que a la contemplación de las artes adivinatorias, es a la contemplación de nosotros mismos. Si bien hicimos un recorrido por los diferentes tipos de mancias, lo que planteamos al final es que la respuesta no está en el porvenir, sino en nosotros mismos, ¿no? En la búsqueda del interior, en el abismo de uno. Mencionábamos que el núcleo lleva el nombre de Terror Cósmico, que es la pieza que resguardamos en el Munal. Terminamos con una obra titulada El Iluminado, con lo que hemos platicado de la alquimia, de transmutar los metales pesados en oro, de espiritualizar la materia y materializar el espíritu, con 2 esculturas de Matías Geritz que conectan lo celestial con lo terrenal, que refieren a la constelación de la Osa Mayor, ¿no? Que son estrellas pero que se prolongan, pero que también aluden, por ejemplo, a la película de Alejandro Jodorowsky, La Montaña Sagrada, que recordarán que el alquimista tiene su taller en las torres de satélite del buen Matías. Nos interesa utilizar el tema como una invitación al público para que conozcan las obras del Munal. Eso ha sido también una gran aventura, que hemos visto que hay muchos chicos que nunca habían venido al museo
y que a partir de esta exposición, si bien vienen a observar la parte de la adivinación, ya conocieron a un Tamayo, a una Leonora Carrington, a una Remedios Varo, a un José Horna, quiénes son estos personajes y por qué les interesaron. Eso para mí es lo fundamental, que el arte se coloque como centro de la discusión a partir de los conocimientos esotéricos que son sumamente complejos, pero que en un Museo Nacional de Arte lo que nos interesa es que la obra tenga la importancia primordial. Y lo que planteamos aquí al final es un cuestionamiento hacia el público sobre, ¿es el arte un vehículo para conocer lo que no se puede? ¿Son los museos un espacio para pensar e imaginar mundos diferentes, tanto en la vida diaria como en el arte? Y son los museos también espacios de reflexión crítica donde invitamos para que vengan a conocer nuestro acervo y con ello tener un acercamiento hacia otro tipo de conocimientos que pueden ser igual de válidos o importantes que los que están formalmente establecidos. La mirada no es hacia afuera del porvenir, sino hacia nosotros mismos, donde un Tamayo como iluminado en este proceso del conocimiento de las artes herméticas y adivinatorias, pues nos deja como en esta mirada de los museos como un espacio de transformación social, ¿no? Espiritual inclusive, si lo queremos mencionar.